Vamos, hermanos, subiendo ese número de conectados. Listo, mis hermanos. Vamos a empezar entonces. Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para los edificios del templo. Versículo 1. Inicia este capítulo, Jesús, sus discípulos le están señalando los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis esto? Dice el Señor Jesús, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y quiero iniciar diciéndoles, hermanos, que este primer versículo hace referencia a una de las grandes estructuras de aquella época, que era el templo. Era el templo que había sido construido por Herodes el Grande. A modo de información histórica, quiero decirles que Flavio Josefo, uno de los historiadores muy reconocidos de aquella época, relata que esto era un edificio extremadamente suntuoso, lujoso. Estaba construido con piedras muy grandes de muchas toneladas, enchapado en oro. Era magnífico esta estructura. Y así que los discípulos en ese momento lo que están es mirando expectantes el templo que había sido construido por Herodes el Grande. Y el Señor, de una manera profética le dice, de cierto les digo que no quedará pie no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió, hermanos, esta escritura o esta profecía acerca de este segundo templo? Esta profecía, hermanos, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando un general romano llamado Tito sitió a Jerusalén después de varios días de asedio. Tito entra, ¿sí? Hace brecha en la primera muralla, en la segunda muralla, entra hasta el centro de la ciudad, hasta el templo, destruyen el templo, hay una gran mortandad. Eso está en uno de los escritos de un historiador llamado Flavio Josefo, se los recomiendo. Y ahí se cumple, hermanos, ahí se cumple lo que Jesús les dice en este segundo versículo. Vamos con el versículo 3 del capítulo 24. Y aquí comenzamos en esta parte importante y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, ojo con esto, hermanos, dinos, y hacen tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Número 1. Número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y número 3. ¿Y del fin de este siglo? Así que todo lo que vamos a mirar, mis hermanos, todo lo que vamos a mirar en el capítulo 24 de Mateo, es la respuesta que le da Jesús a sus discípulos sobre estas tres preguntas. Entonces, comencemos, hermanos, a entrar en contexto. En ninguna de estas tres preguntas se habla de la iglesia. Número 1. Número 2. En ninguna de estas preguntas los discípulos hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ahorita vamos a mirar a fondo qué es lo que Jesús le contesta a sus discípulos en estas tres preguntas. Amén. Ya estamos ahí conectados en YouTube. Un saludo a toda la audiencia de Zona Pentecostal. Bueno, las tres preguntas que hacen los discípulos, mis hermanos, Jesús les contesta dos de esas tres preguntas. ¿Cuál le contesta Jesús? Jesús le contesta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Pero la primera pregunta, que es ¿cuándo serán estas cosas?, Jesús no les da respuesta a esa pregunta. Comenzamos en el versículo 4 con
la respuesta acerca de las señales, escuche bien, las señales del fin del mundo o las señales que hablan también de su segunda venida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Paremos aquí un momento. Jesús habla de que se iban a levantar muchos anticristos, podríamos decirlo de esa manera, o muchos impostores. Pero recordemos que la Biblia habla, cuando se trata el tema del anticristo, se habla en término plural, hablando de todos los falsos profetas, falsos maestros que se han de levantar a lo largo de la historia, pero hay ciertos versículos que hablan ya de un personaje proféticamente ya anunciado, que es el hombre de pecado. Entonces no podemos confundir los falsos profetas, los falsos cristos, con este personaje en particular que es el hombre de pecado. Según declara segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, habla específicamente ya del anticristo, como es conocido, o según la Biblia, el hombre de pecado. Así que se han levantado muchos anticristos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pero sí la Biblia se refiere también de una manera particular en cuanto al anticristo, al hombre de pecado, a un individuo que va a cumplir un papel terrible en el desarrollo escatológico en tiempos de la gran tribulación. Y dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero escuche, pero aún no es el fin. Hermanos, tenemos que ubicarnos en el panorama profético y en el cronograma profético. La Biblia, hermanos, nos establece unos tiempos. Nosotros sabemos acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel, las cuales de las 70, 69 ya se cumplieron. Y el Señor le dice a Daniel que esta profecía de las 70 semanas es para el pueblo de Israel. Yo quiero que me acompañe a leerlo porque hoy se están levantando, hermanos, una cantidad de interpretaciones que lo que hacen es confundir a muchas personas. Y quiero que me acompañe ahí. Seguimos en Mateo 24, pero vamos a hacer este paralelo para explicarles acerca de por qué el Evangelio de Mateo capítulo 24 habla a Israel y no a la iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Daniel capítulo 9, versículo 24. Acompáñeme, dice, 70 semanas están determinadas, escuche, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo quisiera, hermanos, que le pongamos sentido a esta escritura. Aquí el texto está diciendo que la profecía de las 70 semanas de Daniel están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién se le está dirigiendo estas palabras? A Daniel, al profeta Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Hermano, Daniel era judío, era de la tribu de Judá, era del linaje de los príncipes cuando fue llevados cautivos a Babilonia. Así que la profecía de las 70 semanas es para Israel. Ya se han cumplido 69 semanas. Estoy pasando así someramente porque ese no es el tema.
pero tengo que explicarlo para llevarlos al contexto de Mateo 24. Así que la profecía de las 70 semanas, 69 ya se cumplieron. ¿A quiénes? A Israel. Falta solo una semana para cumplirse. Recordemos que cuando hablamos de semanas proféticas, hablamos de 7 años. Así que si hablamos de 70 semanas proféticas que se han de cumplir para el pueblo de Israel, no para la iglesia, para el pueblo de Israel, estamos hablando de 490 años proféticos para el pueblo de Israel. Solo falta el cumplimiento de la última semana, porque recordemos que al final de la semana 69 se hizo una pausa en el panorama y en el tiempo profético. Esa pausa, hermanos, lleva ya más de 2000 años. Esa pausa se llama la era de la iglesia, o también conocida como el tiempo de la gracia. Así que estos acontecimientos que empieza a relatar Jesús, mis hermanos, están hablando desde la semana 70 de Daniel, o sea, los 7 años conocidos como la tribulación, que están distribuidos en 2 etapas. Primera etapa, 3 años y medio, donde al comienzo de esta etapa el anticristo, el hombre de pecado, firmará un tratado, o más bien confirmará un tratado, un acuerdo que ningún gobernante del mundo ha podido lograr. Han habido intentos fallidos. El tiempo de el mandato de Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, se sentó con el primer ministro israelí, se sentó con el líder de la comunidad palestina y han tratado de hacer una cantidad de compromisos, pero han sido fallidos. Pues la Biblia enseña, hermanos, que el hombre de pecado logrará confirmar este pacto. Así que en esa primera etapa de la semana número 70 o gran tribulación, aunque en eso hay alguna discusión teológica, algunos dicen que no podemos decir que la gran tribulación sean los 7 años, sino los 3 últimos 3 años y medio. Bueno, respeto ese punto de vista, pero lo que sí sabemos que la semana 70, ¿sí?, de la profecía de Daniel involucra directamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Seguimos aquí en Mateo 24 y dice, verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando leemos esta cita, hermanos, y estamos viviendo un tiempo de pandemia, COVID-19, tiempo de crisis de salud pública, algunos automáticamente acomodan estos textos para decir que estamos en ese tiempo. Pero yo quiero decirles, hermanos, que lo que aquí está hablando Mateo 24 está hablando directamente para esos 7 años o la semana número 70 de Daniel, donde el mundo experimentará lo que dice Daniel capítulo 12. Será tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Amén, mis hermanos. Vamos bien ahí. Así que cuando hablamos de que habrán guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos en diferentes lugares, estamos hablando que es la respuesta a una de las preguntas que leímos en el versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida? Cuando la Biblia dice de tu venida, no está hablando de las señales del arrebatamiento de la iglesia. Mis hermanos, eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Está hablando de señales de la segunda venida. Entonces, cuando usted esté, hermanos, enseñándole la palabra a alguien, no diga que Mateo 24 son señales del arrebatamiento, porque lo que hoy está viviendo el mundo, hermano, es solo una antesala. Esto de la pandemia no es la gran tribulación ni el sufrimiento que ha de venir sobre la pobre humanidad.
Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto, hermanos, sucederá en ese periodo de tiempo, esos 7 años de tribulación o de gran tribulación, también conocida como la prueba de Jacob, donde el pueblo de Israel, hermanos, tendrán que vivir este proceso para que puedan conocer a su Mesías, Jesús como su Mesías, y se cumple lo que dice el profeta en el libro de Zacarías capítulo 14, que el Señor aparezca y ponga sus pies en el monte de los olivos. Vamos, hermanos, al versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Qué texto, hermanos, tan importante y clave en este capítulo. El que perseverare hasta el fin. Pregunta, ¿qué fin se refiere Jesús cuando dice que el que persevere hasta ese fin? ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese tiempo final? Jesús, hermanos, aquí está hablando el final de la gran tribulación. El que persevere, ¿sí?, fiel en este periodo de tribulación hasta el fin, cuando el Señor aparezca visiblemente. Lo vamos a mirar más adelante. Visiblemente, no como sucedió antes que iniciara la gran tribulación, que el arrebatamiento será invisible. Será un acontecimiento que solo la iglesia va a experimentar, pero que en la segunda venida, este sí será visible. Y Jesús está diciendo que el que persevere hasta ese momento, que Cristo aparezca en las nubes visiblemente, como lo declara Apocalipsis capítulo 9, aparezca el jinete y el caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero, es el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, con una espada aguda de doble filo que sale de su boca. Como lo declara segunda de Tesalonicenses capítulo 2, matará al hombre de pecado con el resplandor de su venida, en otras palabras, con el poder de su gloria y con el espíritu de su boca. Esto, hermanos, será el final de la gran tribulación. Ahora pasamos al verso 14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Ojo con esto, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, estas son buenas nuevas que serán proclamadas durante los días de la tribulación. ¿Qué se predicará en el evangelio del reino? Se predicará acerca de la segunda venida, que Cristo vendrá, el Mesías vendrá y establecerá su reino y destruirá al imperio de la bestia. Hermanos, el versículo 14 no se refiere al evangelio de la gracia, se refiere al evangelio del reino. El evangelio del reino fue predicado en el ministerio de Cristo aquí en la tierra durante esos 3 años y medio. Por eso el evangelio de San Marcos inicia de esta manera: y Jesús apareció por el desierto de Judea predicando el evangelio del reino. Vamos a tomarlo, hermanos. Marcos capítulo 1. Mire lo que dice aquí Marcos capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y dice, versículo 14, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea, Marcos 1:14. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, escuche, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? El tiempo en que Cristo, que el Mesías, habría de venir a salvar al mundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, en esos 3 años y medio, este fue el mensaje que Jesús predicó. Recordemos que cuando llamó a los 70 y los comisionó, Él les dio unas recomendaciones, como estas: por camino de gentiles no vayáis, y a ciudad de samaritanos no entréis. En otras palabras, el evangelio del reino, mis hermanos, involucra al pueblo de Israel. ¿Cuál es el centro, el punto central de este evangelio del reino? Es que Jesucristo vendrá por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra para cumplir el pacto davídico y el pacto también de la tierra de Israel, conocido como el pacto palestino. Este evangelio del reino, hermanos, será predicado en la gran tribulación, y eso es lo que declara Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino, y ahí no dice para salvación y vida eterna, ahí dice para testimonio, ojo con esto, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, mis hermanos, estamos hablando de un acontecimiento totalmente diferente a esta era de la iglesia. Nosotros, ¿qué predicamos? El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio que comenzó a predicar los apóstoles después del aposento alto. Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y miren lo que les dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También en Mateo 28:19 les había dicho, id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, hermanos, el evangelio del reino fue predicado por Jesús desde que comenzó su ministerio, desde el bautismo hasta su muerte, que también terminó ahí la dispensación de la ley. El evangelio del reino entró en una pausa y volverá a ser predicado o reactivado en tiempos que se cumpla la 70 semana de Daniel o el periodo de la tribulación, los 7 años. Volverá a ser predicado el evangelio del reino. ¿Cuál es el objetivo de este evangelio? Para testimonio a todas las naciones, para decirle al pueblo de Israel de aquel tiempo que Jesucristo vendrá en las nubes, visiblemente todo ojo le verá. Los que le traspasaron harán lamentación, como declara Zacarías, como aquel que lamenta por su hijo primogénito. Hermanos, ahí en la gran tribulación volverá a predicarse el evangelio del reino. Nosotros, hermanos, aún no estamos en ese lapso de tiempo donde se predica el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Así que, hermanos predicadores, si usted ha citado ese versículo para pretender respaldar el evangelio que hoy estamos predicando, quiero decirle que ese versículo no se acomoda ni al plan de Dios con la iglesia, ni al evangelio que predicamos como iglesia, que es el evangelio de la gracia de Dios. Ahora pasamos al versículo 15. No sé si esté siendo claro, hermanos, hasta este momento. Espero que ustedes al final de esta enseñanza puedan hacerme las preguntas que sean pertinentes en este tema. Versículo 15, Mateo 24. Seguimos. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel,
Ahí da la referencia de una de las profecías de Daniel. Dice, el que lee, entienda. Cuando vean la abominación desoladora. Hermanos, este versículo 15 empieza a contestar la pregunta, ¿cuál será las señales del fin de este siglo? Recordemos que ellos estaban en el primer siglo. ¿Cuándo iba a ser el fin de ese siglo? ¿Cómo iban a suceder esas cosas? Así que, mis hermanos, Jesús les habla de la profecía que estaba escrita en el libro de Daniel. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Cuándo sucederá la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? Hermanos, es que el hombre de pecado, a mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, entrará en el templo, en el tercer templo que para ese momento ya está construido. Si usted de pronto investiga, hermanos, en este momento hay una institución especializada en el Estado de Israel actualmente, encargados de hacer todos los utensilios del templo. Ya tienen la menorá, ya tienen todo el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, todos los utensilios sagrados, tienen todo listo, hermanos, para cuando se dé el cumplimiento de esa profecía, puedan establecer el tercer templo. Pero recordemos, hermanos, que el libro de Daniel habla que el hombre de pecado hará una abominación. ¿Cuál será esa abominación? Se sentará en el templo y dirá que es Dios y le pedirá adoración a toda la humanidad, incluyendo Israel. En ese momento, este hombre de pecado se quitará la careta que tiene con su falsa paz, con sus pactos de paz, y el mundo podrá experimentar el terrible obrar de este hombre de pecado o del anticristo, que será, hermanos, el hombre más perverso, lo puedo asegurar, de toda la historia humana. Vendrá por obra de Satanás y hará mentirosos, pero Israel en ese momento entenderán que que ellos pensaban que era el Mesías no es el verdadero Mesías, y ahí vendrá el sufrimiento para esos 3 años y medio de la segunda etapa de la gran tribulación. Y el versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. También, hermanos, entendemos que a partir del versículo 16 se cumple una de las respuestas a la pregunta que hacen los discípulos: ¿qué señales habrán del fin de este siglo? Pues, hermano, esto es lo que se cumplió en el año 70. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19. Ay de las que estén embarazadas o encinta y críen en aquellos días. Estaba leyendo, hermanos, algunos escritos de el historiador Flavio Josefo, y él decía lo siguiente, que en el año 70, hermanos, que fue donde se cumplió esto que relata el versículo 16, hasta unos versículos más adelante, dice que los romanos, enojados por cuanto los judíos habían resistido el sitio, dice que cuando entraron a la ciudad de Jerusalén, eso está en una de las historias relatadas por Flavio Josefo, y este hombre dice que a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, les sacaban sus hijos y les metían gatos vivos y las volvían a cocer de tal manera que, claro, ese animal adentro, hermanos, arañaba y despedazaba a estas mujeres judías. Por eso Jesús lamenta anticipadamente y dice: ay de las que estén encinta o críen en aquellos días. Y dice el versículo 20: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí entramos ya en el panorama de la gran tribulación.
Por eso, hermanos, hay que ir versículo por versículo. Mateo 24 responde a estas dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Y dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Hermanos, esta cita bíblica es para el periodo de la gran tribulación. Según lo que dice aquí la escritura, los días serán acortados. Hay varias posiciones teológicas sobre este tema. Dice que una de esas posiciones es que cronológicamente, o sea, realmente los días serán acortados a raíz de los grandes acontecimientos y catástrofes mundiales climatológicas. Se perderá unos grados y el tiempo se va a reducir. Eso es una posición. La otra es que los días serán acortados, no está hablando de algo literal, sino que está hablando de que será tanto el sufrimiento que habrá una sensación, ¿sí? Una sensación que Dios va a poner en aquellos que se guardan en ese momento para el Señor, lavan sus ropas con la sangre del Cordero y no adoran la bestia. Habrá una sensación de esperanza que les hará sobrellevar ese tiempo del gran sufrimiento. También dice acá, seguimos, versículo 23, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Verso 25, ya os lo he dicho antes. Ahí es que se cumplirá, hermanos, la parábola de Mateo 25, el capítulo siguiente. La parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 vírgenes no representan a la iglesia. Las 10 vírgenes representan al pueblo judío, al Israel. Por eso es que en las 10 vírgenes dice que esperaban al esposo, y cuando llega el esposo se anuncia, hermanos, audiblemente, salid a recibirle, ya viene el esposo, haciendo referencias a la segunda venida que será anunciada con previo aviso, porque se predicará el evangelio del reino por los 2 testigos, amén, por los 144,000 también, y por los 3 ángeles que saldrán proclamando el evangelio eterno, que viene a ser el mismo evangelio del reino. Así que, mis hermanos, es necesario entender que el hombre de pecado aparecerá con el propósito de engañar. Por eso les dice el Señor, les advierte, es necesario que ustedes entiendan que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes prodigios y milagros. Y yo quiero que leamos, acompáñenme, hermano, a leer para enfatizarle sobre este punto importante. Quiero que me acompañe a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mire lo que dice. Versículo 10. Leámoslo desde el versículo 9. Dice, inicuo, hablando del hombre de pecado o del anticristo, inicuo, estamos en segunda de Tesalonicenses 2:9, cuyo advenimiento o venida será por obra de Satanás con gran poder, señales, mire, y prodigios mentirosos. Hermanos, yo quiero recordarles a ustedes que Satanás, antes de caer en rebelión, fue creado como un gran querubín y posee poderes sobrenaturales, pero que aunque tiene esos poderes y ahora los utiliza para el mal, está bajo la autoridad soberana de Dios. O sea, el diablo no es una rueda suelta, el diablo actúa, hace mal hasta donde Dios se lo permite. Y Dios, hermanos, en el tiempo de esta gran tribulación le permitirá al mal
llegar a un punto que nunca ha llegado. Le permitirá a Satanás hacer una obra en este mundo que nunca antes ha tenido precedentes. Así que, mis hermanos, estos prodigios serán realizados, obviamente prodigios mentirosos, por el hombre de pecado. Seguimos, versículo 26 de Mateo 24. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, y aquí comenzamos a puntualizar sobre el tema de la segunda venida, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, escuche, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La Reina Valera dice águilas, pero mirando el trasfondo de la raíz hebrea aparece como buitres o aves de rapiña. Estamos hablando, hermanos, que Jesús compara su segunda venida como un relámpago. ¿Cómo es un relámpago, hermanos? Es un trueno, una descarga eléctrica que viene desde las nubes, desde la atmósfera y golpea la corteza terrestre. El estruendo es grande cuando escuchamos esos truenos. Hermano, así será la segunda venida. Por eso todos se enterarán de la segunda venida, del advenimiento de Cristo, como el relámpago. Características totalmente diferentes, hermanos, al arrebatamiento. Porque, hermanos, mire, hay ciertas posiciones como las postribulacionistas que dicen que la segunda venida es lo mismo que el arrebatamiento. Pero cuando leemos este capítulo nos enteramos que hay evidencias, señales que nos hablan de una diferencia real, radical entre estos dos acontecimientos. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será, hermano, la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué lo compara como un cuerpo muerto cuando vienen los buitres? Porque todas las señales que se van a desarrollar a lo largo de esos 7 años de la gran tribulación, lo que van a hacer pensar a la gente, obviamente los que reciben esta revelación, es que aparecerá Jesucristo, hermano, visiblemente en las nubes. Será un acontecimiento que marcará la historia para ese momento. Así que, mis estimados hermanos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Pasamos al verso 29 y dice, e inmediatamente, ojo con este punto que es importante, e inmediatamente después de aquella tribulación, de la tribulación de aquellos días, escuche, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, la segunda venida se caracteriza porque será una aparición magnífica. Una aparición poderosa, visible, audible, donde aún habrán señales cosmológicas, señales en el cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Nada que ver, hermanos, con las características del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero de paso decirles, hermano, la iglesia, hermanos, será levantada antes que comience la semana número 70 de Daniel o antes que comience la gran tribulación, porque la profecía de las 70 semanas de Daniel no es para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Y el Señor levantará su iglesia, hermanos, por cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia no pase por tribulaciones, no pase por angustias, no pasemos por periodos de prueba. Claro que sí, pero no a la magnitud ni a la medida de lo que sucederá en la gran tribulación. Y dice el verso 30, entonces aparecerá, subraye esa palabra, hermanos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Al ellos enterarse, hermano, que lo que tanto la iglesia había predicado, que lo que el pueblo de Israel, hermanos, habían anunciado a través de los dos testigos en la gran tribulación, se estaba cumpliendo en ese justo momento. Cristo es el verdadero Mesías. En ese momento el diablo, hermanos, quedará avergonzado, el anticristo quedará avergonzado, porque el mundo se enterará que Cristo Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el que aparece en las nubes con gran poder y gloria. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Verán. Será visible, hermanos. Será visible la segunda venida. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y yo quiero, hermanos, aprovechar esta oportunidad. Qué bueno, hermanos, que nosotros aún cuando cantemos, cuando entonemos canciones, cánticos para el Señor, las hagamos, hermanos, teniendo en cuenta este conocimiento escritural. Todavía hay unos que cantan, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y yo también lo cantaba en un momento dado, pero cuando usted tiene el conocimiento pleno, recordemos que la revelación bíblica es progresiva. Lo que hoy entendemos, hace 1000 años no lo entendía la iglesia, porque la revelación es progresiva. El Espíritu Santo, a medida que va pasando el tiempo, nos va revelando los acontecimientos proféticos que estamos viviendo. Así que la iglesia, hermanos, no esperarán a Jesús aquí en la tierra. La iglesia vendrá en las nubes. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos me acompañan con un Maranata, Cristo viene? Comparte esta transmisión, mis hermanos. Es necesario entender, Cristo aparecerá por segunda vez visiblemente. Verso 31. Y entramos en las conclusiones. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Otra característica, enviará a sus ángeles. Cuando la Biblia habla del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:13 hasta terminar, no habla que los ángeles recojan la iglesia, sino que la iglesia es transformada y asciende a los cielos, hermano. Eso es algo totalmente diferente. Pero en la segunda venida el Señor enviará a sus ángeles para reunir a los escogidos de los 4 vientos de la tierra, del extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuáles son los escogidos? El pueblo de Israel. Todos aquellos que no adoraron la bestia. Y algunos me preguntan, hermano, ¿y habrá salvación en la gran tribulación? Hermano, la Biblia dice que sí. El problema es qué tipo de salvación. Esa es la pregunta real. No es la salvación de la gracia como este tiempo. Es la salvación del reino. ¿Qué significa eso? Los que no adoran la bestia, los que lavaron sus ropas con la sangre del cordero, según Apocalipsis 7, versículo 10 en adelante, la multitud vestida de ropas blancas. No es la iglesia, hermanos. La iglesia ya ha sido levantada antes de la tribulación, pero en medio de la tribulación se predicará el evangelio del reino y muchos se negarán a adorar la bestia y al anticristo. Ellos entrarán al milenio. Ese es el tipo de salvación de la gran tribulación. Entrarán al milenio. El pueblo de Israel igualmente. Cuando conozcan a Cristo como su Mesías, hermano, recibirán el conocimiento y por eso lamentarán las tribus de la tierra y los que le traspasaron. Pero en el milenio, hermanos, dice la Biblia que al final del milenio Satanás será suelto nuevamente de su prisión. Apocalipsis capítulo 20 así lo registra. Y volverán a ser engañados muchos que vivieron y experimentaron el reino milenial. Así que cuando usted a alguien le diga, bueno, yo me relajo, yo me quedo para la gran tribulación, igual hay una oportunidad. Ojo con lo que voy a decir. Pero la Biblia enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que los que conocieron la verdad y la rechazaron,
el Señor les enviará un espíritu engañoso. Así que la oportunidad no va a ser para los que conocieron el evangelio de la gracia. Esa oportunidad es para el pueblo de Israel y para los gentiles que no han tenido este conocimiento y esta revelación de este evangelio de la gracia. Ellos entrarán al milenio. Por eso digo que ese tipo de salvación es muy relativa, porque aunque entren al milenio no tienen garantizada su salvación eterna, porque les repito, al final del milenio Satanás volverá a ser suelto de su prisión y engañará nuevamente a muchas naciones y a muchas gentes de la tierra. Y quiero leerles ese versículo. Mire lo que dice, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales, escuche, será como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que, hermanos, la verdadera oportunidad de salvación y de vida eterna está ahora, en el tiempo cuando la gracia de Dios está sin límite. Hermano, pero en la gran tribulación habrá un método y un plan de Dios diferente, y se predicará el evangelio del reino. Y los que entren al milenio tendrán una oportunidad, pero será una oportunidad relativa, porque al final Satanás engañará a una cantidad de gente que la Biblia dice serán como la arena del mar. Así que, hermanos, para sintetizar y concluir, Mateo 24 no es para la iglesia. Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Mateo 24 habla de las señales del fin del primer siglo, habla de las señales para la segunda venida después de el arrebatamiento de la iglesia, las señales en medio de la tribulación, así que no involucran a la iglesia. Así que, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine, hermanos, y aprovechar este tiempo de la gracia para predicarle el evangelio a nuestra familia y decirles que esto del COVID-19 es solo un abrebocas, es solo un ensayo, hermano, de lo que va a vivir este mundo. Imagínense, esta pandemia paralizó el mundo. ¿Qué va a suceder en la gran tribulación? Que no será una sola pandemia, sino 3, 4, combinadas con guerras, con la ira de Dios derramada. Las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos. Hermano, será tiempo de angustia sin precedentes, como lo declara el libro de Daniel. Pero también el libro de Daniel declara: pero los entendidos resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la sabiduría al pueblo como las estrellas en perpetua eternidad. Así que, hermanos, el que tiene esta esperanza, en él se purifica, así como él es puro. Aleluya el Señor. Quiero, hermanos, abrir este espacio para leer los comentarios y también mirar si tienen algunas preguntas, mis hermanos, sobre el tema que acabamos de desarrollar. No sé si tienen alguna pregunta. Por aquí veo a mi hermano Ernei Muñoz conectado. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Darío Rivera, Edwin, saludo especial. Julie, amén. Zuleima, le saludo en el nombre del Señor desde Cúcuta. Un abrazo para el hermano Samuel, para su niño. Jex Betancourt, todos los que están conectados. Luis Clemente, también les saludo. Bueno, por aquí hay una pregunta de Luis Clemente. Vamos a mirar
algunas de las preguntas en sus comentarios, mis hermanos. ¿Cuáles son los falsos profetas que dice este mismo capítulo 24? ¿Cuáles son esos falsos profetas? Bueno, ya lo he dicho, falsos profetas son todos aquellos que no predican la sana doctrina, lo que está escrito en la Biblia, que no lo predican. Esos son los falsos profetas. Pero todos esos falsos profetas son como la antesala del máximo individuo de engaño, que será el hombre de pecado, que se manifestará en tiempos de la gran tribulación. Gloria a Dios. Bueno, por aquí no veo. Sandra Milena Valencia, mi hermana Sandra, un saludo especial a toda su familia. Gloria a Dios. Y PUC Pentecostales también están allí conectados. Un saludo en el nombre del Señor. Cristian Patiño, Darío Rivera, un saludo especial. Francis López, un saludo especial en el nombre del Señor. Mi hermana Andrea Carmona, una ovejita de aquí de Tumarapo, un saludo, un abrazo en el nombre del Señor. Lady, también le saludo. Lady Ensueño, Catalina García, Joan Otálvaro, bueno, todos les saludo. Sandra Villanueva, Cristian Patiño, Gloria Giraldo, Andrés Felipe Salcedo, mi hermano, un abrazo. Karina González, Lucero Vega. Bueno, les saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero aquí estamos, mis hermanos, para solucionarles alguna pregunta que ustedes tengan. Saludamos también a los hermanos de Zona Pentecostal. Mi hermano Isaac Avedaño, un abrazo para los de Zona Pentecostal que están conectados hasta ahora. Aquí estamos, mis hermanos, compartiendo con ustedes. Agradezco a mi hermano Isaac por retransmitir este mensaje en el nombre del Señor. También Blanca Bastos, saludo. Juli Mendoza, saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Joan Otálvaro. ¿Y por qué tenemos que sufrir antes de ver a Dios? Bueno, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Qué significa eso? Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Lo mismo que Jesús le dice a sus seguidores, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que sufrir? A la respuesta de Joan Otálvaro. ¿Por qué tenemos que sufrir? Porque el mundo está bajo el gobierno del maligno y la iglesia somos la resistencia, la oposición de parte de Dios al reino de maldad. Así que Satanás nos ve como la oposición. Por eso se levanta contra la iglesia, pero sabemos cuál es la promesa del Señor. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Así que, aunque tengamos que pasar por pruebas, por dificultades, mis hermanos, el Señor siempre sacará su iglesia en victoria. Y a través de las pruebas, nuestra fe, hermanos, más preciosa que el oro fino, tendrá que ser afianzada y tendrá que ser más afinada, como dice la Escritura, como oro refinado en fuego. Gloria al Señor. Vamos a mirar aquí otra pregunta. Dice Sandra Delgado Cáceres. Está preguntando y dice, pastor, saludos desde Cúcuta. Un abrazo para usted, su familia. ¿La Biblia registra señales del arrebatamiento? Claro que sí. La apostasía. La apostasía, hermanos, es una de las señales del levantamiento de la iglesia. ¿Qué es la apostasía? Alguien, después de haber conocido la verdad, tuerce la verdad, se va en pos del engaño, se va en pos de una falsa doctrina. Y eso lo estamos viviendo, hermanos. También otras señales del levantamiento de la iglesia, hermanos. Lo que está sucediendo en la iglesia. Estamos viendo, hermanos, cómo hay muchos que no han entendido el tiempo.
Lo que dice Romanos, es hora de levantarnos del sueño, el adormecimiento espiritual. El Señor, a través de estas evidencias que estamos viviendo, esta pandemia, hermanos, es una señal del levantamiento de la iglesia, cuando la iglesia, a través de la angustia que se vive, a través del sufrimiento, empezamos a clamar lo que dice Apocalipsis 22. Sí, ven Señor Jesús. Hermanos, yo quiero dirigirme a ustedes en este momento y decirles, esta pandemia, hermanos, es un mensaje de Dios que nos va a cambiar la vida radicalmente y nos está llevando a desaferrarnos de lo material, desprendernos de lo material. Si de pronto el materialismo, el consumismo, el egoísmo, la ambición han querido ocupar el primer lugar en la vida de un creyente, esto es un lenguaje de Dios, hermanos. Necesitamos buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que una de las evidencias del arrebatamiento, hermanos, es que la iglesia, hermanos, tiene que, a través de las situaciones que se presentan, nos llevará a levantar el clamor por el levantamiento de la iglesia. Sí, ven Señor Jesús. Preguntan en zona pentecostal, ¿quiénes son los dos testigos? Bueno, si miramos en el libro de Apocalipsis, hermanos, los dos testigos, que son uno de los que predicarán el evangelio del reino, ¿sí? 3 años y medio. Quiero decirles que hay dos posiciones, por lo menos, acerca de los dos testigos. La primera es que los dos testigos, mis hermanos, se trata literalmente de Moisés y Elías. ¿Por qué se habla de Moisés y Elías literalmente, según esta posición teológica? Porque las características que se dan de los dos testigos son muy parecidas a las señales milagrosas que hacían o realizaban en Moisés y Elías. Ejemplo, dice que los dos testigos convertirán el agua en sangre y también harán descender fuego del cielo. También esta posición que habla de que será literalmente Moisés y Elías, dice, por cuanto Moisés y Elías, en el caso de Elías fue trasladado en un carro de fuego, y en el caso de Moisés el Señor le reservó su cuerpo, así que la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Así que ellos dicen, o esta posición dice que es Moisés y Elías porque ellos tienen que morir para que se cumpla lo que está establecido, porque dice la Biblia que la bestia matará, al final del tiempo profético, matará a los dos testigos y ellos estarán muertos ahí en la plaza de la ciudad de Jerusalén, pero al tercer día se van a levantar. El Señor les dirá, subid acá, y ocurrirá un terremoto, hermanos, y morirán miles de personas. Así que en ese momento se cumplirá que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Esa es una posición sobre los dos testigos. La otra es que serán dos varones judíos santos de ese momento y serán revestidos con el poder y la autoridad del ministerio de Elías y Moisés, parecido a lo que sucedió con Juan el Bautista. Juan el Bautista no era Elías literalmente hablando, pero tenía el espíritu de Elías, tenía el ministerio de Elías, tenía la investidura que tenía el profeta Elías. Eso mismo pasó con Juan el Bautista, y también predicaba con esa autoridad de Elías, aunque no era literalmente Elías. Entonces, esas son las dos posiciones acerca de los dos testigos, porque aquí me hicieron esta pregunta, ¿quiénes son los dos testigos? Bueno, esas son las dos posiciones a considerar. Ya usted decide cuál considera como más fuerte en la argumentación, pero yo se la presento las dos posiciones teológicas. Bueno, no sé si hay aquí otra pregunta. Dice acá Darío Rivera, ¿la iglesia verá al anticristo? Bueno, hermanos, yo creo, hermanos, que probablemente el anticristo, obviamente que será una figura pública. La Biblia dice
que será un gobernante, viene de descendencia judía, por eso se presentará como el Mesías para el pueblo de Israel, como el libertador. Así que lo más probable es que cuando la iglesia aún estemos aquí, vamos a ver cómo este hombre se está abriendo camino en medio del ámbito político, del ámbito mundial, porque se va a abrir el camino a la llegada de este hombre para que él pueda llegar a establecer un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, sí, satánico y diabólico, que tendrá una falsa paz en la primera etapa de la tribulación. Así que yo creo que lo más probable es que la iglesia conozca a este hombre, aunque para ese momento él todavía no se revele al mundo como el hombre de pecado, sino que estará solo, digamos, en la cantera, estará apenas haciendo carrera para poder establecer su gobierno y su imperio mundial. Espero que le haya quedado claro a mi hermano Darío Rivera. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el anticristo ya estará entre nosotros? Hermanos, ¿el anticristo ya estará entre nosotros? Preguntan. Hermanos, si el Señor nos levanta mañana, claro que sí. Si el Señor nos levanta esta noche, claro que sí, ya está ahí listo. Como no sabemos el día de levantamiento de la iglesia, no lo sabemos, entonces eso no nos deja conocer al anticristo como tal. Pero si el Señor, hermanos, viene en estos días, en lo más pronto, claro que el anticristo ya está ahí, haciendo carrera, como les decía hace un momento, preparando su llegada a ese imperio y a ese gobierno mundial. Todo, hermanos, apunta hacia allá. Ya el dinero plástico ya está en funcionamiento. Estamos viendo cómo el COVID-19, la pandemia, está afectando las economías, las bolsas mundiales. Así que, ¿cuándo será el perfecto escenario para que aparezca el hombre de pecado? Cuando el mundo, hermanos, esté en un caos. Y ya lo estamos viviendo. Estamos paralizados, mis hermanos. Así que en cualquier momento, hermanos, y no estoy hablando ni de fecha ni de hora porque nadie lo sabe, pero lo digo desde la fe, en cualquier momento el Señor puede venir a levantar su iglesia, puede sonar la final de trompeta, porque todo el escenario que estamos viviendo de la geopolítica en el mundo apunta a que este caos colectivo, este pánico, estas tensiones, esta crisis económica está evocando la llegada de este hombre de pecado que vendrá, entre comillas, como la solución para el mundo. De hecho, hace unos días Francisco I, el Papa de Roma, declaraba y decía que el mundo necesita un liderazgo mundial. Varios presidentes lo han dicho, lo han expresado. Así que, hermanos, todo se está preparando. En la geopolítica lo podemos mirar, se está preparando la llegada del anticristo. Pero nosotros estamos esperando a Jesucristo, el Rey de Reyes, que vendrá a levantar su iglesia. Aleluya el Señor. Así que, mis hermanos, el que tiene esta esperanza, en él se purifica. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, aquí saludo también a mi hermana Solveira. Un abrazo desde Ecuador. Nos está mirando. Maranata. Cristo viene. Compartan esta transmisión, mis hermanos, porque yo sé que puede aclarar muchísimas dudas a nuestros hermanos. Por aquí otra pregunta de zona pentecostal. ¿Los niños harán parte del arrebatamiento? ¿Y qué pasará con las que estén en cinta? Bueno, hermanos, muy buena pregunta. Bueno, esto es un tema bastante espinoso, pero voy a tratar de contestárselo de acuerdo a lo que miramos en el panorama bíblico. La Biblia habla, hermanos, de la inocencia de los niños. La discusión es hasta qué edad los niños, el número 7 habla de plenitud, ¿sí? Pero yo pienso, hermanos, que es muy relativo, todo depende de acuerdo al contexto donde se cría y se forma un niño.
De acuerdo a ese contexto, así también se desarrolla su pensamiento y puede perder su inocencia. Todos los niños, hermanos, que estén en inocencia, son salvos. Todos los niños que estén en inocencia, los niños que están en el vientre de una mujer, son salvos porque no han practicado el pecado. Yo eso lo creo, ¿sí? No hay una evidencia explícita bíblica para afirmar lo que estoy diciendo, pero es una opinión, aclaro, personal. Aclaro y subrayé esto, es una opinión personal. La Biblia no es explícita en cuanto a qué pasará con los niños que están en el vientre, pero yo creo dos cosas. Los niños inocentes son salvos por cuanto no han practicado el pecado. Número dos, creo que esa segunda oportunidad que habrá en la predicación del Evangelio del Reino alcanzará a todos esos niños que nacerán en la gran tribulación y que no conocieron o no conocerán el Evangelio de la gracia que hoy predicamos. Así que, hermanos, Dios es justo y Dios juzgará a cada generación de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento de que esté viviendo la historia humana. Así que pretendo que haya sido clara esta respuesta. Como también lo dice la palabra del Señor, el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Pero el que peca por la ley será juzgado. Aquellos que no alcanzaron a escuchar el Evangelio de la gracia serán juzgados por la ley de su conciencia. Hablamos del caso del continente americano. ¿Sí? Muchos no conocieron el Evangelio de la gracia, pero en todo ser humano, hermanos, está la ley de la conciencia, que es un juez moral, una voz que juzga las prácticas malas del ser humano, conozca o no conozca la Biblia. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice aquí, ¿cómo es posible que en la Biblia diga que seremos transformados a la final trompeta y nos digan que no pasamos en donde quedan las trompetas? No entiendo muy bien la pregunta. Vamos a tratar de analizarla bien. Dice, ¿cómo es posible que en la Biblia diga que seremos transformados a la final trompeta y nos digan que no pasamos en donde quedan las trompetas? Bueno, a ver si le entiendo. A menudo la gente confunde la final trompeta, ojo con esto, con la séptima trompeta. Y esto es muy importante decirlo porque los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, que eso no tiene ningún argumento bíblico, mis hermanos, mire esto, la séptima trompeta, hermanos, es la última trompeta en los juicios de Dios que se derramarán en la segunda etapa de la gran tribulación. Pero cuando Pablo en 1 Corintios 15, del 50 en adelante, y 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, habla del levantamiento de la iglesia y nunca dice séptima trompeta. Ahí dice a la final trompeta. Así que hay que diferenciar. Ahora, esa final trompeta no se puede tomar también del todo literal, porque 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante habla de que el Señor aparecerá con voz de trompeta. Así que podríamos decir que la voz del Señor es representada como una trompeta final. ¿Final por qué? Porque finaliza la era de la iglesia, finaliza el tiempo de los gentiles y se dará inicio al tiempo donde Dios tratará con Israel en la semana número 70. Así que esta pregunta de mi hermano Andrés Pérez, por eso es importante entender que la gran tribulación, hermanos, es la semana número 70. Y yo ya les leí que Daniel habla que esta profecía de las 70 semanas, el Señor le dice, es para tu pueblo, o sea, para Israel, para los judíos y para la santa ciudad, hablando de Jerusalén. Así que una cosa es la final trompeta, otra es la séptima trompeta. La séptima trompeta es el último toque de las 7 trompetas en el juicio de Dios en la gran tribulación.
pero la final trompeta es el llamado de Dios, el llamado directamente para su iglesia. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Aquí estamos, mis hermanos. Esto para mí es una bendición, es un privilegio poder compartir este momento. Mi hermano Julio Mejía, mi presbítero, un saludo especial, un abrazo para usted y su familia, le apreciamos mucho. Mi hermano Arbey Cortés, saludo especial en el nombre del Señor. Un saludo para su familia. Joana Cardona dice aquí: si solo es Dios, ¿por qué siempre habla del Hijo del Hombre? Gracias, pastor. Bueno, si Dios es uno, ¿por qué se habla del Hijo del Hombre? Bueno, esto es un tema ya de unicidad, pero pues hay que aprovechar este escenario para responder esas preguntas. Número uno, Dios es espíritu. Y Dios se manifestó en carne. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que la humanidad de Jesús es lo que llamamos hijo. Dios, siendo espíritu eterno, se humanó, se hizo hombre, así que nació de una mujer, por eso es hijo. Pero en su naturaleza humana es hijo, pero en su naturaleza divina, Él es Dios sobre todas las cosas. Así que en Cristo hay dos naturalezas, una humana, una divina, unidas, no confundidas. Dios hecho hombre. Así que eso debe estar muy claro. Cuando hablamos del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, hablamos de esa manifestación de Dios como hombre. Amén. Dice por aquí Darío Rivera: la Iglesia Católica, ¿en qué posición queda? O los creyentes, dice, la Iglesia Católica, ¿en qué posición queda? O los creyentes. Bueno, hermanos, la institución católica romana no enseña lo que está en la Biblia. Y el que no enseñe lo que está escrito en la Biblia es un engaño, así de simple. Nosotros no defendemos un rótulo ni tampoco una denominación. Entendemos que la iglesia de Cristo son los redimidos por la sangre de Cristo y los que tienen la doctrina bíblica, no tradiciones de hombres ni dogmas. Nosotros no creemos en dogmas de hombres, sino en la doctrina bíblica, en la doctrina apostólica. Jesucristo es Dios, uno su nombre, y creemos en el nuevo nacimiento. La iglesia no verá las 70 semanas de Daniel. Pregunta Yancy Moreno, pregunta si la iglesia no estará en la semana número 70 de Daniel. Hermano, la semana número 70 de Daniel es la misma gran tribulación. Quiero reiterar el versículo, que ustedes lo puedan confirmar. Daniel capítulo 9 y versículo 24 dice que la profecía de las 70 semanas de Daniel es exclusivamente para el pueblo de Israel o el pueblo del profeta Daniel y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. O sea, el texto es claro. La gran tribulación es un proceso de Dios con el pueblo de Israel, no para la iglesia. Bueno, gloria a Dios. Ahí vamos, mis hermanos, compartiendo este momento. Dice aquí Arbey Cortés: pastor, ¿qué opina usted de las personas que creen que el periodo del anticristo se va a salvar si no se dejan marcar? Bueno, ya lo explicamos, hermanos. Cuando hablamos de la gran tribulación no podemos hablar de la salvación por gracia, por el evangelio de la gracia. Hablamos que habrá un tipo de salvación diferente, o sea, diferenciado a este tiempo de la gracia. Eso hay que tenerlo claro para responder esta pregunta. El evangelio de la gracia es predicado para salvación eterna. El evangelio del reino que se predicará en el periodo de la tribulación será para entrar al reino milenial. Y eso no garantiza salvación eterna. Unos alcanzarán salvación eterna, no todos.
porque entrarán al reino milenial. Y en el reino milenial habrá una parte de la humanidad que serán engañados nuevamente por Satanás. Eso lo encuentro en Apocalipsis capítulo 20. Para el que me hizo esta pregunta sobre los salvos de la tribulación. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 7 habla sobre, hasta el versículo 9, de que de los que pasan al milenio no todos serán salvos por la eternidad. Bueno, Lisset Arias, Dios te bendiga. ¿Cuándo habla que será probada nuestra fe y que siempre va a estar con nosotros? ¿A qué se refería? Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, hay que tomarlo desde el aspecto tanto espiritual como en el aspecto profético. El Señor estará siempre con la iglesia porque la iglesia es su cuerpo. Y un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Y el Espíritu Santo es el que habita en la iglesia. Así que eso está claro. El Señor estará con nosotros hasta el fin. Podríamos decirlo también en términos escatológicos. Estará también con su pueblo Israel, hermanos, porque aunque el Señor para este momento ha mirado a los gentiles, ha mirado a su iglesia, pero el Señor volverá su mirada en tiempos de la tribulación, volverá su mirada a Israel, y este proceso de la prueba de Jacob, de la gran tribulación, hará que el pueblo de Israel vuelvan y reconozcan que Jesús es su Mesías, que Jesús es su Cristo y Salvador. Quiero ya terminar, hermanos, ya con esta última pregunta, y dice, Zona Pentecostal pregunta: ¿los que han recibido el Espíritu Santo serán arrebatados? Muy buena pregunta. ¿Los que han recibido el Espíritu Santo serán arrebatados? Bueno, hay que contextualizar esta pregunta. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. La obra del Espíritu Santo inicia una persona desde el momento que oye la palabra. Sí, lo lleva al arrepentimiento, al creer, a la conversión, al bautismo, y recibirá el don del Espíritu Santo como promesa. ¿Sí? Así que, hermano, el don del Espíritu Santo no es para ser salvo. El don del Espíritu Santo se recibe porque ya eres salvo. Porque la Biblia dice que el que naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra y el Espíritu es la obra del Espíritu Santo transformadora en nuestra vida. Así que un hermano que no ha hablado en lenguas, la promesa del don del Espíritu Santo es para usted. Pero no quiere decir, mi hermano, que usted no es salvo porque no ha hablado en lenguas. La Biblia dice que Pedro le dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Cuando alguien sus pecados son perdonados, ya es salvo. Y ahí sigue diciendo, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que el don del Espíritu Santo es un regalo para los que ya son salvos, no para ser salvo. ¿Por qué recibimos el don del Espíritu Santo? Porque ya somos salvos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Obviamente, si esa persona es fiel, si esa persona obedece la palabra del Señor. Así que, aunque alguien no haya recibido el don del Espíritu Santo y esa persona ha creído en Jesús, ha sido bautizado en su nombre, nació de nuevo, será arrebatado, mi hermano. Eso téngalo seguro. Si alguien le ha dicho, usted no ha hablado en lenguas, usted no es salvo, eso no está en la Biblia, mis hermanos. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos. Hechos capítulo 1 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe para recibir poder, para ser testigos, para recibir dones, para recibir dotación para predicar. Pero la salvación, hermanos, se recibe por la fe en Cristo. Por la fe entramos a esta gracia del Señor. Quiero terminar saludando a mi hermano Julián Osorio,
saludo, un abrazo especial. Lucero Vega, saludo especial en el nombre del Señor. Todos los que se han conectado, hermanos, hemos tenido una preciosa transmisión a esta hora de la noche. Gloria al Señor, y espero, hermanos, que este mensaje lo compartan y pueda haber sido de mucha bendición y sea de mucha bendición para los que lo van a mirar en diferido. Les amo, mis hermanos, en Cristo Jesús, les amo, y espero que nos podamos volver a encontrar a través de esta página. Recuerdo suscribirse a esta página Pastor Guillermo Orozco, que ahí estaremos transmitiendo. También suscribirse en canal de YouTube Zona Pentecostal. También ahí se subirán mensajes poderosos de la palabra del Señor. Un abrazo a mi hermano Hanier, a todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo. Cinta.